A través del hilo telefónico tenemos la satisfacción de dialogar inmediatamente con Jorge Ortiz, de los mejores, si no el mejor periodista de Ecuador, una persona a la que respetamos mucho. Un placer saludarle, Jorge. Bienvenido a través de Radio Colosal. Arranquemos con este tema que nos preocupa. Hay varios aspectos. Ahora se amenaza a la prensa, se amenaza con juicios de parte de los asambleístas que son denunciados por Fernando Villavicencio de haber manejado cargos públicos, de haber pedido obras, de hacer todo lo que no debían hacer. ¿Qué podemos hacer ahora? A la brava pretenden callar al periodismo. Un placer escucharle. Bienvenido, mi querido Jorge. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto estar en los micrófonos de Colosal. Y bueno, sí, la situación es complicada. Claro, al Ecuador en muchos aspectos, desgraciadamente, les quedó el ritmo correísta, ¿no? Durante 10 años y medio el gobierno se acostumbró a callar a los medios de comunicación, a intimidarlos, a perseguirlos o a comprarlos con publicidad, dándoles publicidad para que se financien bien. Y claro, en el gobierno de Moreno están todavía algunos elementos vinculados al correísmo más rampante. Y obviamente cuando se empiezan a publicar cosas que al gobierno no le gustan, hay esta reacción. En todo caso, creo que la situación en nada, al menos todavía no se parece a la persecución que hubo en el correísmo, que esa sí fue absolutamente despiadada. Hoy algunos de los asambleístas aspiran a enjuiciar medios, pero creo ya que los tiempos cambiaron. La gente ya no está dispuesta a soportar como soportó y se aguantó en el correísmo, que le cierren los medios privados, o que los persigan, o que los callen y uniformen la información. Y yo creo que no lo lograrán. Además, de este momento pues estamos en un estado de derecho, por suerte, no en un estado de derecho perfecto, pero las cosas han mejorado y la gente, si bien extraña la bonanza que gracias al precio del petróleo hubo en la década anterior, la gente no extraña esa agresividad del poder, esa violencia del poder, que en vez de unir dividía y en vez de generar armonía generaba odio. Ojalá que esto no madure, porque sería muy malo para el país. Me quedo pensando en algunos temas. Esto más o menos nos recuerda lo que fue la Red Peñaranda, caso 1998. Ahí se destituyeron a los diputados en ese entonces y se les decretó cárcel, porque eso es lo que tiene que pasar. En este caso está ocurriendo lo mismo, y uno de los principales implicados es el propio presidente de esta Asamblea Nacional, el señor César Litardo. ¿Debe pasar lo mismo? Debería pasar lo mismo, debería ocurrir en el Ecuador como una constante invariable, una norma escrita en piedra, que quien intenta acallar el derecho de la gente a informarse por el medio que cada persona libremente elija, pues sea perseguida y enjuiciada, y si fuera del caso metida en la cárcel, porque es una violación a un derecho esencial de los ciudadanos, que es el derecho a libre acceso a la información. Jorge, yo más bien me refería a los delitos cometidos. Aquello de repartirse los puestos, de rifarse los hospitales, de llevarse los dineros del Estado, es gravísimo. Aquello de gestionar obras que están prohibido por ley. Claro, pero a eso me refería, ¿no? Lamentablemente durante 10 años y medio el Ecuador tuvo una tolerancia enorme ante eso. Claro, en gran parte porque la mayor parte de la gente nunca llegó a enterarse de lo que en verdad pasaba. Pero en el gobierno anterior esto fue algo de todos los días. Hoy lamentablemente esas prácticas han vuelto. Pero yo sí rescato una cosa: el hecho de que hay escándalos de corrupción significa que otra vez tenemos prensa independiente y que otra vez hay justicia independiente. Porque corrupción hubo, y en cantidades extrafalarias, durante el gobierno anterior, pero los escándalos no estallaban porque la prensa en su mayoría estaba maniatada y porque no había fiscales. Hoy, con la doctora Salazar de fiscal, en vez del señor Chiriboga, pues obviamente los escándalos surgen. Es una pena que haya corrupción aún en esta situación tan extraordinariamente mala como es una epidemia, pero por lo menos rescato el hecho de que estallen los
los escándalos significa que hay prensa independiente y que hay justicia independiente. Y yo espero que la prensa siga denunciando los escándalos, y yo espero que la Fiscalía, respaldado ojalá por los jueces, siga tratando de llevar a la cárcel a quienes deban estar, porque aprovecharse del país para, en medio de esta crisis, de esta emergencia nacional, hacer actos de corrupción es una vergüenza incomparable. Y bien dice usted, yo también me he sentido muy feliz, mi querido Jorge, en esta semana, desde la semana anterior, viendo que ya los canales nacionales empiezan a informar, porque lo estaban haciendo portales web, lo estaba haciendo Fernando Villavicencio, algunos medios pequeñitos, pero hemos visto a Dayana, por ejemplo, Dayana Monroy me parece que es, de Teleamazonas, haciendo un trabajo estupendo. Hemos visto a varios periodistas ya empujando el tema. Hemos visto a los grandes medios ocupándose de denunciar la corrupción, y eso es bueno. Es bueno y ojalá sigan, porque lamentablemente muchos medios grandes estuvieron muy amenazados y ellos también muy asustados durante muchos años y se callaron. Por suerte se están despabilando, están empezando, como usted dice, pues a enfocar los grandes temas. Lo cual, si bien nos duele por ver la corrupción, en cambio sí nos debe alegrar el hecho de que la corrupción se denuncie, porque lo peor es lo que teníamos en el gobierno anterior. Teníamos una corrupción gigantesca y teníamos silencio informativo y teníamos silencio y hasta corrupción judicial. Hoy hay la corrupción en menor volumen porque hay mucho menos dinero de lo que había antes. Antes sobraba el dinero por los precios del petróleo, hoy falta el dinero, estamos con un déficit fiscal muy grande. Pero antes había la misma corrupción y no sabíamos, le ocultaban a la gente la corrupción. Hoy por lo menos nos enteramos de la corrupción de algunos, espero que todos, pero por lo menos algunos de los ladrones terminarán en la cárcel. Esperemos que sí, esperemos que sí. Me quedo pensando en todos estos temas, en la preocupación que tenemos porque la cosa no va cambiando mucho, pero es necesario cambiarla. Ayer conversaba con Diego Delgado y nos hacía referencia al tema del IES. Se ha determinado que deberían existir en el IES 48.000 millones, existen 28.000. Faltan 20.000 millones que desaparecieron. Lo más grave es que tampoco están 28.000, pues. Está una cantidad de dinero y papeles por cobrar, bonos, etcétera, etcétera. Pero 20.000 millones de dólares simplemente desaparecieron. Claro, y eso es lo trágico, ¿no? Y por eso a mí me alegra cuando está en un escándalo de corrupción. Me alegra en el buen sentido. Me alegra en el sentido de que cuando ocurren estas cosas, por lo menos la gente se entera, por lo menos los escándalos saltan y no son sistemáticamente tapados por la prensa amedrentada o por la fiscalía cómplice. Jorge, no sé si... ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando. Recuperamos la... Sí, ya lo escuchamos, Jorge, por favor. Lamentablemente el Instituto de Seguridad Social ha sido desde hace muchos años, pero muy singularmente en los últimos 15 años, un botín de los gobiernos. Y eso es una barbaridad porque es jugar con la supervivencia de millones de personas, sobre todo jubilados, que después de haber trabajado toda su vida quieren en sus últimos años tener un poco de tranquilidad, una jubilación que les permita por lo menos afrontar sus gastos básicos. Y encontrarse que 4 pisos se han robado la plata, pues es infame, es un acto casi de lesa humanidad. Y si a eso le agregamos que el señor Watted como solución dice que debemos aumentar los valores que tenemos que pagarle al IES y que debemos jubilarnos a los 75 años, bueno, pues si la expectativa de vida a veces no llega tanto, pues. Claro, el drama es que después del saqueo y misericordia que hubo del Seguro Social, al que el gobierno anterior le echó la mano constantemente, como echó mano a los del Banco Central, parece insostenible el sistema de pensiones como está actualmente. Y en algún momento van a tener que hacer reformas. En otros países se ha tenido que hacer lo mismo, a postergar la edad de jubilación, aumentar la edad de jubilación para que la gente, en concordancia con el aumento general de la expectativa de vida, tenga más años de trabajo y más años de aporte. Y también pues ha habido que aumentar los
trabajadores y de los patronos. Claro, eso nos parece terrible, nos es dolorosísimo, ¿no? Tener que aportar una parte de nuestros ingresos que en general, en la mayoría de los casos, son exiguos, son a duras penas suficientes para sobrevivir, y tener que sobre eso tener que pagar más. Es absolutamente cruel. Pero hay opciones. Yo creo que sería muy bueno tener un estudio a fondo, descarnado, político, no vinculado a gobierno, sobre la situación del seguro social, de la seguridad social como institución, para saber cuál es la realidad, porque a lo mejor, y esto es terrible tener que decirlo, pero a lo mejor no queda otro remedio que aumentar la edad de jubilación y aumentar los aportes, pero con la condición de que de ahora en adelante hay un control ciudadano riguroso, diario, exigente, de manera que no vuelvan a feriarse el dinero de la seguridad social, que es el dinero de los ciudadanos ecuatorianos que han aportado con su trabajo de muchos años. Hablando de feriarse el dinero, el ministro de Finanzas anuncia de que se van a pagar 300 y pico de millones de dólares. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Dice que con esto van a pagarle a Goldman Sachs y de esta manera recuperar algo del oro ecuatoriano que está embargado. Pero me quedo pensando, porque no dice solo que va a recuperar el dinero, sino que va a pagar también a tenedores de bonos. Eso no hay que pagar en este instante, hay que renegociar primero. Lo que hay que pagar que sea, pero lo urgente. Porque otra vez el Estado se va a quedar sin dinero y otra vez luego nos van a buscar en los bolsillos a ver qué encuentran. El problema es que la renegociación requiere de dos partes. No es cuestión de que el Estado ecuatoriano diga renegociamos y no pagamos este momento. A lo mejor los tenedores de bonos o parte de los tenedores de bonos dicen, no, usted me paga este momento o yo lo juicio ante cortes internacionales y el Ecuador va a tener que declararse en cesación de pagos, en default, con lo cual se le cierran al Ecuador las llaves del financiamiento internacional. No conozco en detalle la situación. Pero entiendo que el ministro de Finanzas, cualquier ministro de Finanzas, no necesariamente cualquier ministro de Finanzas que está a diario bregando para tener que pagar los compromisos inmediatos del Estado, empezando por los sueldos de maestros, de policías, de militares, de médicos, de empleados públicos. Tiene que hacer un juego muy delicado entre qué paga y qué deja de pagar, y al dejar de pagar, qué consecuencias tiene. A lo mejor las consecuencias de dejar de pagar esos bonos son peores que pagarlos, porque a lo mejor se nos cierra el financiamiento, y en este momento el Ecuador es probable, insisto, no conozco el detalle de las cuentas fiscales, pero es probable que el Ecuador en este momento necesite financiamiento externo, el financiamiento tanto de fuentes privadas como y sobre todo de fuentes multilaterales. Y a lo mejor dejar de pagar le lleva al Ecuador a una situación crítica en que se le cierran esos pagos. Insisto, no es un tema de este ministro de Finanzas, estoy hablando en general. En general, cuando se sabe que el país ha hecho unos pagos, solemos decir, pero ¿cómo pagan eso habiendo las necesidades internas? Pero a lo mejor pagar es la manera de no cerrarse el acceso a otros ingresos mayores que son indispensables para seguir funcionando el Estado como Estado. Lo que me preocupa es, sin embargo, que el ministro ha caído en varias mentiras. Recordemos que la vez anterior dijo que solo se pagó el dinero y no se pagó intereses. Después le tocó reconocer que sí pagó intereses. Después ya no eran 340 millones los que pagó, sino se pagaron 800 y pico de millones. O sea, lo peor que puede hacer el ministro de Economía, en este caso Richard Martínez, el ministro de Finanzas, es mentirle al país. Sin duda. En eso estoy 100% de acuerdo. Es decir, yo creo que la gestión de todo gobierno tiene que ser transparente. El gobierno finalmente tiene un mandato entregado por los ciudadanos. Cualquier gobierno, se debe a sus ciudadanos, y lo primero que tiene que hacer es informarle con claridad, como hace un gerente con sus accionistas. La situación es esta, buena, regular o mala, tiene que informar. El momento que un gobierno le miente al país, simplemente pues está burlándose de su mandante. El mandatario finalmente es un subordinado del mandante. El mandante es el ciudadano que entrega su voto. Y el mandatario es un subordinado del pueblo, y por lo tanto tiene que, lo primero,
cumplir las cosas con verdad. Si un ministro ha mentido, pues ha cometido un atropello a la voluntad ciudadana, ha cometido una infracción muy grave. Lamentablemente, yo vuelvo a lo anterior, lamentablemente el Ecuador se acostumbró a que le mientan y se resignó a que le mientan. Y muchos ecuatorianos dijeron, bueno, pero hizo carreteras y aceptamos 10 años y medio de mentiras, de embustes, de engaños, de atropellos, de fraudes, de robos. ¿Por qué hacían carreteras? Y nos quedó el son. El son es de permitir las mentiras. Sí, yo creo que hay que exigir a todo gobierno, a todo ministro, a este y a todos los anteriores y posteriores, tienen que informarnos con la verdad. Y si la verdad es dura, es dolorosa, pues como Winston Churchill, solo puedo ofrecerle sangre, sudor y lágrimas. Y el pueblo tiene que aprender a aceptar eso, no esperar de los gobernantes ni de los políticos que les digan lo que quieren oír, sino exigirles a los políticos que nos digan lo que debemos oír, por duro y desagradable que sea. Obviamente, como en este caso. Si hablamos de corruptores, tenemos que hablar también de corruptos y viceversa. Si estamos hablando de que los asambleístas estaban manejando hospitales, que Bucaram había llegado a tener hospitales, que estaban haciendo pingües negocios, no puede decir la ministra de gobierno, no puede decir el presidente que los hospitales se repartieron solos, pues, que los cargos se entregaron solitos. Claro, eso es así, tiene toda la razón, es decir, no se puede un gobierno lavar las manos y tiene que reconocer sus errores. Si algún momento por lo que sintió que era una necesidad política de apoyo inevitable entregó los hospitales, pues tiene que reconocer que cometió un error grave, enmendarlo de inmediato. O sea, el mea culpa yo creo que es parte de la labor pública. Y el mea culpa también tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos lo elegimos, aunque usted o yo no hayamos votado por Bucaram, lo elegimos a Bucaram. Y después lo elegimos a Correa. Y elegimos al alcalde de Quito, al señor Yunda. Y en la provincia del Guayas elegimos al prefecto Morales. Entonces también tenemos que hacer un mea culpa, no fuimos cuidadosos en nuestro voto. Y claro, tenemos que aprender a votar mejor, a ser más pulcros en nuestros votos para no volver a caer en bucaramismos ni en correísmos y elegir a personas que pueden no ser muy atractivos en el Estado, no ser unos maestros del tablado, pero políticos serios, honorables, respetuosos, tolerantes, que sepan manejar el Estado con serenidad, con ponderación, aunque no sean picos de oro. Yo me acuerdo en Argentina, y permítame un pequeño, la campaña que hizo el presidente de la Rúa, cuando iba a finales del siglo pasado, si no me equivoco, 1999, el presidente dijo, la campaña era así, soy aburrido, porque los rivales decían, es un hombre aburrido, que no mueve a nadie, que se sube al escenario y aburre, no dice nada interesante. Y él dijo, sí, soy aburrido porque manejo las cosas del Estado con seriedad, no hago payasadas. El Ecuador se acostumbró a las payasadas de Bucaram, se acostumbró a las payasadas de Correa y ver sus fiestas y sus bailoteos y sus pachangas. El Ecuador debe recuperar la majestad del pueblo, empezar a buscar gobernantes que aunque sean aburridos, que aunque no sean buenos en los tablados, que aunque no tengan un enorme carisma, como tienen Bucaram y Correa, manejen los temas del Estado con seriedad y manejen manejen los negocios de las provincias y de los municipios con seriedad y dejar de elegir picos de oro, carismáticos, maravillosos, que en el Estado nos encantan y que después son bandas profesionales de ladrones y de ineptos para manejar el país, y por eso el país está como está. Y el país necesita cambiar y necesitamos recuperar dineros. Se nos hace urgente. Y me pregunto, ¿cuándo van a empezar un juicio por la famosa refinería del Pacífico? 1.800 millones de dólares botados en la basura. ¿Cuándo van a hacer un juicio para recuperar los dineros de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas? Costaba 187 millones. Eso se firmó y se te pagó 2.340 millones. Al final, ¿cuándo van a empezar un juicio para recuperar, no sé, los dineros invertidos en Coca-Cola Sinclair, que está a punto de colapsar por la erosión enorme
No se debió haber hecho nunca aquello. Hay obras que no se les han tocado, pero que son necesarias. Empezar a revisarlas, recuperar los dineros. La denuncia de Fernando Villavicencio, de que se estaban pagando, de que se estaba vendiendo el petróleo $4 abajo y que alguien se llevaba esos $4 por cada barril de petróleo cada día y durante 10 años. O sea, se llevaron $4.000 millones y parece que a nadie le importa. El tema del Banco Central, se sacaron 8.000 y pico de millones de dólares del Banco Central, dineros de terceros. Y la pregunta es, ¿y cuándo van a empezar estos juicios que también son importantes? Creo que su angustia es una angustia que tenemos todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos. O sea, quisiéramos que ya esos juicios estén en trámite y ojalá ya se hubieran por lo menos, si no dictado sentencias y órdenes de prisión, por lo menos medidas cautelares contra ciertas personas. Lamentablemente, todos los juicios por todas las irregularidades que se cometieron estuvieron represados durante 10 años y medio. Durante 10 años y medio la Fiscalía del Estado, la Procuraduría del Estado, la Contraloría del Estado no se encargaban de perseguir a los delincuentes, sino de protegerlos. Y entonces en este momento la Fiscalía General, que yo creo que con la doctora Salazar tiene la mejor persona que me puedo imaginar para ese cargo, con gran decisión, con gran valentía, soportando unas presiones terribles, debe tener 500 carpetas, 1.000 carpetas que tiene que empezar a tramitar. Lamentablemente, claro, no hay en el Ministerio Público ni el personal suficiente, ni los recursos económicos suficientes, y menos en esta crisis económica, como para empezar, como para abrir cada una de esas 500 o 1.000 carpetas y a partir de cada una de ellas hacer una investigación y esa investigación llegar a juicio. Yo creo que hay que esperar que el Ministerio Público, poco a poco, con toda la celeridad que pueda, pero avance en ese proceso. Yo también creo, como usted muy bien dice, el tema de la refinería del Pacífico, el tema de la reconstrucción de la refinería de Esmeraldas, el tema del saqueo de la reserva del Banco Central, todo eso tiene que llegar algún día a juicio y algún día tendrá alguien que responder y habrá que hacer después de empezar los procesos de hacer juicios de repetición, de manera que quienes tomaron esas decisiones perversas, lo que usted mencionaba, el Coca-Cola Sinclair, tengan además que reponerle al Estado el perjuicio que le causaron al Estado. Lamentablemente el Ministerio Público creo yo que está bajo demasiada presión. Yo creo que los ecuatorianos que deberíamos estar apoyando día tras día, con constancia, con decisión, a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría, no lo hacemos con la suficiente energía, y más bien a veces pues nos quejamos, que caray, no avanzan. Sí, no avanzan al ritmo que quisiéramos. Todos quisiéramos que avancen a un ritmo vertiginoso para enfrentar una corrupción que ha sido vertiginosa. Lamentablemente, pues no siempre se puede y yo creo que hay que tratar de darle un apoyo ciudadano constante, diario, sonoro al Ministerio Público, a la Procuraduría del Estado, de manera que poco a poco lleguemos a que todos esos casos que usted mencionó y todos los otros casos que los ecuatorianos nos acordamos sean investigados y sean, si es que es el caso, procesados y quienes sean culpables sean metidos en la cárcel. Pero hay que expresar nuestro apoyo. Y hay que insistirle al gobierno, necesitamos que se llegue a acuerdos, que se busque el dinero del pueblo ecuatoriano, que esté en el mundo entero, repartido en el mundo entero. Alguien sugería y me decía, mira, hay que buscar gente especialista en rastrear estos dineros. Hay que invitarles a cualquier persona del mundo, no solo ecuatoriano, a alguien que sepa dónde están los dineros, que lo denuncie y que se les ofrezca el 10% de ese dinero. Y decía, las esposas, exesposas, las amigas, las novias, las amantes van a empezar a hablar, los cercanos van a empezar a decir ese dinero está en tal parte y vamos a entregar un 10%. Ofrecérselo a la gente de los bancos, a los bancos internacionales, a los cajeros, a los que han recibido esos dineros, 10% del dinero que el país pueda recuperar. Y vamos a recuperar un 90%, o aunque fuere menos, pero vamos a empezar a recuperar algo, porque estamos teniendo el 100% de nada en este momento. Lamentablemente no es tan fácil porque hay dos problemas. Por un lado, obvio, habría que reformar la ley de manera que se pueda ofrecer ese 10% o ese porcentaje, porque en este momento la ley no lo permite, porque ese 100% es dinero
del Estado, y no se puede simplemente decir, les vamos a dar el 10% o el 3%, no se puede. Por otro lado... Pero Jorge, mi querido Jorge, tenemos el 100% de nada. Yo prefiero tener un 80, un 90% de algo, pues, o sea, de dinero real. Plenamente de acuerdo con usted, o sea, no me opongo, al contrario, yo soy una de las personas que están más ardidas por eso, porque fue una de las víctimas de 10 años y medio de mentiras, de engaños, de embustes y encima de saqueo. Pero claro, hay que reformar las leyes, por un lado, y por otro lado hay otro problema grave. Alguna vez me lo contó el doctor Julio César Trujillo cuando él estaba al frente de la comisión que tan buen trabajo hizo. Él me decía que así como hay empresas especializadas en rastrear dinero negro, también hay empresas especializadas en esconder dinero. Es decir, si yo soy un funcionario público o soy un contratista del Estado y de pronto tengo 50 millones de dólares, pues no puedo ir al banco de la esquina y decir, vengo a hacer un depósito de 50 millones. ¿Qué hago con esa plata? Entonces me decía, hay empresas a las que uno le contacta, quien tiene dinero negro, y le dice, necesito que esta plata desaparezca. Y estas empresas son especializadas en esconder el dinero, en crear una tras otra empresas de papel, membretes, asentadas en paraísos fiscales o asentados en países en los cuales no hay excesiva dificultad para esconder dinero. Y esa empresa, la número 1, es accionista de la número 2, y la número 2 de la 3, y la 4, y la 5, y así sucesivamente. 40 empresas, cada una ubicada en distintos lugares, en las islas Seychelles, en Panamá, en el Uruguay, en el estado norteamericano de Delaware, en Bielorrusia, hasta que el rastro se pierde. Y es dificilísimo encontrar el rastro. Claro, habría que empezar a hacerlo. Entiendo que se hicieron ya acercamientos en la época del doctor Trujillo con un par de empresas asentadas en Londres, incluso tengo este dato, para que empiecen el rastreo de los fondos públicos. Pero claro, hay países que no cooperan, y por ejemplo el gobierno anterior, el de Correa, tenía muy buenas relaciones con Bielorrusia, y Bielorrusia es un país que tiene una banca que se ha especializado en esconder dinero. Por ejemplo, gran parte del dinero de los magnates rusos, de la gente que fue líder del Partido Comunista y que cuando se cayó el sistema socialista aprovecharon para enriquecerse a manos llenas. Gran parte de ese dinero está en países como Bielorrusia, y cuando uno pide información le dicen no podemos hacerlo, la banca bielorrusa tiene autonomía y por lo tanto no les podemos decir, y entonces es difícil seguir el rastro del dinero. Ahora, estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo con quien dice hay que recuperar la plata, y ojalá nos pusiéramos en un trabajo que va a ser lento, pausado, frustrante, pero que hay que empezarlo alguna vez, de rastrear ese dinero. No va a ser fácil encontrarlo y va a ser todavía más difícil recuperarlo, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Obviamente. Me quedo pensando en algunos temas, porque junto con recuperar este dinero tenemos que recuperar al Ecuador. No como dice Correa, recuperar la patria, sino de verdad. Y en ese ámbito necesitamos elegir bien el próximo año. Pero necesitamos la garantía de que también el que cuenta los votos no va a favorecerle. Como ha pasado, y el país entero lo sabe, el señor Moreno perdió las 2 vueltas. La primera y la segunda vuelta, lo dijo Eduardo Mangas, su consejero, pero es presidente de la República. Se dice que 78 asambleístas, correístas recibieron favores y bendiciones y votos, obviamente para ganar. Y uno termina diciendo, bueno, con Atamaín, con Acero, con Cabrera, está garantizada la impunidad, no garantizada la transparencia. Quieren hacer votación en 3 días, votación física y votación virtual a gusto. Pero si en minutos nos apagan el sistema y nos cambian el resultado en 3 días, harán lo que quieran. Claro, eso es terrible. Ese consejo electoral es una garantía de inseguridad. O sea, suena contradictorio. No tenemos garantizado un proceso limpio, transparente y eficaz con ese consejo electoral. Lamentablemente ahí hay un entendimiento un poco extraño que no ha sido bien explicado por sus autores, entre el correísmo y el socialcristianismo. Sí, señor. De acuerdo con usted, exactamente, ese es el problema. Claro, hay una cosa extraña, hay una cosa turbia, porque uno dice, no, pues no puede estar en entendimientos con corrientes, pero ese tribunal electoral es altamente sospechoso.
personas que usted mencionó, pues son personas en las cuales el país no tiene confianza. Y además no tiene por qué tener confianza porque nos han defraudado, porque evidentemente no han demostrado ser cristalinos en sus procedimientos. Lamentablemente ese es el Tribunal Electoral que está. Allí, por ejemplo, hay que traer una parte de la culpa al gobierno. El gobierno del señor Moreno la puso a cero. Y esta señora sí está con el correísmo y entonces incomprensible cómo el gobierno no supo a tiempo ni él no buscó con más cuidado una persona en la cual el país pueda confiar y no una persona que vaya a meterse otra vez en los turbios arreglos electorales del correísmo. Lamentablemente eso es lo que hay y muchas veces los ciudadanos en el Ecuador tenemos la mala costumbre de reaccionar cuando los hechos están consumados. Y reaccionamos cuando ya nos han puesto este tribunal electoral y no reaccionamos en el proceso, cuando se están nombrando la gente, exigiendo que haya claridad, limpieza, transparencia en el procedimiento. Tenemos hoy, por ejemplo, una Corte Constitucional confiable, que surgió de un proceso bien hecho, pero así como surgió de un proceso bien hecho, pudieron habernos puesto una Corte Constitucional como las que ponía Correa, que eran unos lacayos de él. Pero vimos la suerte de que el doctor Trujillo, mientras estaba vivo, estaba sano, estaba lúcido, pues supervisó ese proceso. Pero nos pusieron también un tribunal electoral absolutamente desconfiable y los ecuatorianos estábamos dormidos. Y cuando vimos que había una mayoría chueca de estas tres personas, era tarde, ya estaban ahí, ya no pudimos hacer nada. Ahora lo que hay que... Y cuando se pudo hacer algo en diciembre pasado y en inicios de este año, pues el señor Mendoza terminó arreglando con Atamaín, le entregaron un partido político nacional, Amigos creo que se llama, y ya con eso le salvó, pues, y la asambleísta suplente llegó para votar, faltando 5 minutos para que se cierre todo el proceso, llegó para votar a favor de Atamaín. Así es, lamentablemente así es, y son las cosas que uno no se explica cómo ocurren estas cosas. Yo creo que por lo menos hay que presionar fuerte a este tribunal electoral, ya que no podemos romper esa mayoría. Aparentemente hay ahí un acuerdo que trasciende de la luz, ¿no? Está hecho por debajo de la mesa y a oscuras, entre gallos y medianoche. Por lo menos debemos presionar al tribunal electoral, primero que nada para que se extiendan los plazos electorales, por lo menos 90 días. Este domingo, por ejemplo, por mencionar un caso, van a votar en Serbia. Va a haber las elecciones presidenciales en Serbia. Esas elecciones tuvieron que hacerse en marzo, pero obviamente en medio de la pandemia no se podían hacer un proceso electoral. Y en Serbia se aplazaron, y se aplazaron en Suiza, y se han aplazado en Bolivia, se han aplazado en una serie de países, porque obviamente el mundo ha perdido 100 días. Esto es fuerza mayor. El COVID es fuerza mayor y hay que entenderlo, pues, ¿no? Sin duda. Entonces hay que pedirle al tribunal, hay que exigirle al tribunal electoral que cambie los plazos, de manera que se extiendan los plazos para que los partidos políticos, las agrupaciones políticas, puedan armar sus bases provincia por provincia, cantón por cantón, parroquia por parroquia, que no lo han podido hacer en estos meses. Estos eran los meses exactos en que quienes aspiren a participar en las elecciones debieron haber formado sus estructuras hasta a nivel parroquial. No pudieron hacerlo por la emergencia mundial. En este momento tienen que recuperar esos 100 días y para eso hay que exigirle al Tribunal Electoral que cambie los plazos, de manera que las organizaciones políticas puedan organizarse, porque si no vamos a tener el problema de que vamos a ir a votar en medio de un desastre, que los partidos políticos no van a saber ni a quién ponen de candidatos, van a poner a cualquier hijo de vecina por el apuro, y después nos vamos a encontrar que esa gente puesta al apuro sigue saqueando los fondos públicos como ha ocurrido en estos meses. Entonces, para que podamos exigir que quienes sean candidatizados y por quienes vayamos a votar sean elegidos cuidadosamente por las organizaciones políticas, sean elegidas con pulcritud, con detenimiento, y para eso es indispensable, imprescindible, inevitable prolongar el plazo de las elecciones, no indefinidamente, 90 días o 100 días, que son los que se han perdido por la emergencia.
Creo que ese es el primer paso y hay que exigirle al Tribunal Electoral que proceda en función del país, es decir, aplace las elecciones 90 días y no proceda en función de los intereses de los caudillos que dirigen el Tribunal Electoral a través de estas personas. Por cierto, la Contraloría ordenó hoy que el Fuerza Compromiso Social, que agrupa al correísmo, Justicia Social, el partido de Jimmy Salazar, Libertad es Pueblo del hermano de Moreno, de Gary Moreno, hermano del presidente, y Juntos Podemos, que es de Paul Carrasco, deben ser eliminados por incumplimiento en su inscripción. La orden es que los eliminen. ¿Hará caso a Tamaín? Probablemente no, porque ahí tiene un respaldo de 2 votos más con los cuales cualquier votación la gana 3-2. Y ese es el problema. Dejamos que se conforme esa mayoría, en lo cual también tiene responsabilidad el gobierno al no haber elegido bien su representante, el gobierno representante que puso a cero. Pero por lo menos los ciudadanos tenemos que movilizarnos, tenemos que empezar a presionar todos los días los medios de comunicación, los periodistas que están en activo en este momento, que tienen un espacio grande, mediano, chico, tienen que empezar a presionar y decir: hay que cumplir estas disposiciones de la Contraloría, hay que eliminar a los partidos que se registraron de manera irregular y hay que cambiar el cronograma electoral para que podamos tener garantía de que quienes sean elegidos para participar en las elecciones sean gente limpia y los ciudadanos tengan tiempo de conocerlos. La vuelta de la esquina con un proceso electoral en que tenemos que ir a votar por personas que ni siquiera sabemos quiénes son, que no sabemos qué antecedentes tienen y que además fueron puestos por los partidos políticos al apuro porque tampoco tuvieron tiempo de organizarse como Dios manda para estas elecciones. Así es que yo creo que este es el momento de movilizar a la opinión pública, movilizarla, de manera que el Tribunal Electoral, por mucho que responda a intereses políticos y partidistas, no le quede más remedio que atender a las demandas ciudadanas. Y eso hay que hacerlo ya. El problema principal es que esta movilización se queda en que muchos medios están calladitos. Y ese es otro problema. Y coincidencia de coincidencias, el gobierno acaba de iniciar la concesión de frecuencias en FM en Ecuador. O sea, en medio de la pandemia, en medio de esta tragedia, cuando no hay dinero, uno tiene que sacar dinero de donde no hay para pagar $2,000 de garantía para que le entreguen las bases. Entre $4,600 o $5,000 hasta $20,000 por el estudio técnico, que solo lo pueden hacer los funcionarios o exfuncionarios del propio CONARTEL. Si todo va bien, es decir, si le entregan la concesión de la frecuencia, $13,000 de contado para poder firmar el contrato de concesión. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y de dónde sale tanta plata? Más el cariñito, me recuerdan acá, porque eso nos dicen, hay que dar un cariñito de por lo menos $5,000 para asegurarte de que te van a dar la frecuencia. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y por qué tantos medios se quedan callados? ¿Será porque ya los medios empiezan a dejar de ser de radiodifusores y pasan a ser de empresarios de la comunicación, como El Fantasma, como Yunda y como tantos otros? Sin duda, y muchos de esos empresarios, entre comillas, son patrocinados por organizaciones políticas. Muchas de las personas que recibieron concesiones en la administración anterior eran gente vinculada al correísmo y respaldada por el correísmo, y hoy corremos el riesgo de que pase lo mismo, de que quienes puedan participar en los concursos y que puedan hacer todos esos pagos que usted mencionó con tanto detalle, tan escrupulosamente, reciban el apoyo de organizaciones políticas interesadas en que sean esas personas los radiodifusores, de manera que puedan convertir esos medios no en medios al servicio de la ciudadanía y de la información libre, sino medios al servicio de causas políticas. Correa fue un maestro en eso, llenó el país, llenó el espectro radiofónico de personas como el señor Yunda, que le eran adictas y que iban a dar información siempre sesgada. Y además se encargaron de desacreditar el periodismo verdaderamente independiente, calificándolo de periodismo mercantilista, de
sicarios de tinta, todos esos disparates que decía Correa y que mucha gente engañada pues le creía, le aplaudía, le seguía. Hoy tenemos que confiar en que hay una movilización de la opinión pública porque no tenemos otra arma, no hay otro recurso, no hay recursos legales para interponer frente a eso. Hay que movilizar a la opinión pública para que los concursos sean transparentes, para que la labor de fiscales, de jueces, sea limpia, de manera que la justicia deje de estar al servicio de una causa política, de un proyecto político, y lograr rescatar el país. Y yo creo que rescatar el país, recuperar el país, significa despolitizarlo, despartidizarlo, librarlas de las taras ideológicas, de todo el odio, de todas las rivalidades, de todas las animadversiones que fueron sistemáticamente creadas durante los 15 años y que convirtieron al Ecuador en un país fragmentado, en un país dividido, en un país que no puede hacer causa común con nada porque se han roto los nexos sociales. En el Ecuador siempre ha habido rivalidades políticas, es bueno que haya rivalidades políticas, es bueno que haya controversias ideológicas, pero no enemistades. O sea, todos debemos empujar hacia el mismo lado, cada uno desde su vertiente, cada uno desde sus propias formas de ver el mundo, pero todos empujar hacia el mismo lado. Pero el momento que nos dividieron, que los unos eran buenos y los otros malos, los unos eran patriotas y los otros traidores a la patria, los unos eran gente decente y los otros eran gente indecente, los unos y los otros gente de manos limpias y corazones ardientes. Este se volvió un país de odio, con un partido en la mitad, con un abismo en el medio, que impide que empujemos hacia el mismo lado. Creo que la labor que tenemos que hacer ahora es recuperar el país en el sentido de recuperar la unidad, el sentido de la unidad, de manera que prevalezcan, sin duda, las disputas ideológicas y políticas, pero sean unas disputas civilizadas, racionales, modernas, no el salvajismo, eso de acusar, descalificar, perseguir al otro porque no piensa como yo. Que esa es una manera de garantizar un país fracturado, un país que nunca llegará a la modernidad y por lo tanto nunca llegará a la prosperidad. Y no solo eso, lo que pasa es que Correa encontró el punto débil, la habilidad. Se dio cuenta de que manejando la opinión pública maneja a la gente. Y entonces, ¿cómo manejo la opinión pública? Con medios de comunicación. ¿Cómo hago para tener medios de comunicación? Los entrego a mis amigos. Financio a los amigos. Como usted decía, o por temor o por favor. Por temor o por favor. Se encantó entregando radios a las universidades, a los consejos provinciales, se encantó entregando radios a municipios, etcétera, etcétera, a empresas de agua potable, creo que también tienen radios, y uno termina diciendo, bueno, y radios simplemente para emitir un mensaje que la mayoría de veces tiene un trasfondo político y no un trasfondo real. Y al final la opinión pública está fragmentada y dividida, está manejada. ¿Usted cree que el señor doctor Yunda va a permitir que en sus medios, 51, más el canal de televisión, se informe verdaderamente sobre lo que ocurre, por ejemplo, en el municipio de Quito o en la prefectura de Pichincha? Claro, desde luego que no, y Pichincha Universal, la radio del Consejo Provincial, es otra fuente de desinformación y de malinformación. Lamentablemente se hizo una campaña muy sostenida y además hay que reconocer muy eficaz, muy bien diseñada, muy meticulosa, muy minuciosa, multimillonaria, de descrédito al periodismo independiente. El periodista independiente era un miserable, un sicario de tinta, un agente de los intereses más oscuros de la CIA, del capital transnacional, de la banca corrupta. Y entonces, claro, la prensa independiente retrocedió. La gente dejó de entender cuál era el papel de la prensa. No se dio cuenta que el momento que amordazan a los medios, no le están haciendo solamente un daño al periodista o al radiodifusor, le están haciendo un daño a la sociedad, porque un derecho básico del ciudadano en un país democrático es elegir el medio a través del cual se informa. Y para eso tiene que tener una diversidad.
El momento que maniatan, que amordazan a unos medios porque al gobierno o al gobernante no le gustan, están atentando contra el periodista, pero sobre todo contra el ciudadano, que le quitan la posibilidad de elegir libremente. Y La eso, gente no se dio cuenta de eso y muchas veces se alió con el gobierno en esta campaña de descrédito, a decir, sí, es verdad, la prensa abusa, la prensa desinforma, la prensa miente. Cayeron en el juego de Correa. Y claro, hoy es difícil recuperar la credibilidad de la gente en las instituciones. Y esa desinstitucionalización que afecta al país duraderamente, más allá de un gobierno, de un gobernante, y afecta duraderamente porque los países se basan en sus instituciones. Los países más prósperos, los países más pacíficos, los países más ricos, los países con mejores niveles de vida son los países que tienen instituciones sólidas. Y esas instituciones sólidas son un ejecutivo respetuoso, un poder judicial independiente, un poder legislativo autónomo, una prensa independiente, unos partidos políticos con bases ideológicas. Es decir, esas son las instituciones que hacen las sociedades prósperas, democráticas, libres y seguras. El país lamentablemente se confundió, o buena parte del país se confundió durante 10 años y medio de una propaganda constantemente encubridora de la realidad, distorsionadora de la realidad, pensado no en función del país, sino en función del líder, del caudillo. Y en este momento recuperar la conciencia de cuáles son los valores democráticos que hay que defender y cuáles son las instituciones que hay que preservar, va a ser una labor de mucho tiempo. No es una labor ni de un gobierno, ni de un congreso, ni de una organización social o de los medios de comunicación. Es una labor nacional que nos incumbe a todos y que se demorará mucho tiempo, porque el daño del populismo es un daño siempre, siempre duradero. lamentablemente, y eso hay que decirlo. Hoy tengo la oportunidad de conversar con quien yo considero es el mejor periodista del país. Y el país no lo puede ver a usted. Le quitaron cámaras, le quitaron micrófonos, acusándolo infamemente, infamemente. Y el que pierde, reitero, no es Jorge Ortiz, el que pierde es el Ecuador. Por eso nos duele tanto que las cosas siguen como están. Nos duele tanto, como decía Carlos Vera hace poco, que usted debería regresar con aplausos y entre bombos y platillos a la televisión nacional. Porque la televisión nacional, el pueblo pierde un criterio tan importante como el suyo, mi querido Jorge. Muchas gracias, Fernando, por sus palabras y sobre todo por su amistad. Lamentablemente, pues cuando la persecución a la prensa independiente, y yo fui uno de los perseguidos, se dio, buena parte del país seguía embobado por la enorme y eficiente propaganda correísta que desacreditó a mucha gente. Contra mí no hubo ninguna acusación concreta, simplemente eran esos insultos, ¿no? de portavoz de la banca corrupta, de defensor de intereses propios. Bueno, si es que algo de eso, lo que había que hacer era emprender un juicio, demandar a este señor que dice ser un periodista independiente y que en realidad defiende intereses chuecos, este interés chueco, y el gobierno tenía todos los instrumentos para emprender juicios administrativos o penales en contra de quien el gobierno Correa consideraba que estaban ayudando a la desinformación. Nunca lo hizo porque nunca tenía de qué acusarnos. Simplemente nos desacreditaba, nos llenaba de calificativos, utilizaba el dinero del Estado, el dinero público, para campaña política propia y para desacreditar a sus adversarios, lo cual era sin duda una forma de malversar los fondos públicos, era una forma de peculado, usar el dinero público con fines personales y partidistas. Y lamentablemente el país no reaccionó cuando los medios éramos atacados, cuando la prensa independiente era perseguida, arrinconada, descalificada. Y claro, durante 10 años y medio todo ese proceso se consolidó y mucha gente tuvo que salir de los medios. Algunos éramos visibles y notorios como yo, otros muchos no eran visibles y notorios y también fueron perseguidos y silenciados y tuvieron no solamente que dejar sus puestos de trabajo, sino dejar sus profesiones, las profesiones que habían ejercido durante muchos años. Y claro, cuando el proceso correísta terminó, ya esa gente se había dedicado, como yo, a otras cosas. Y se tomó
Y mi querido Jorge, se tomó los dos canales nacionales importantes. Se tomó precisamente TC y se tomó Gamavisión. A Teleamazonas lo afectó enormemente en su credibilidad al sacarle a usted. Y a Ecuavisa igual le asustó, le amedrentó, le sacó a Vera también. Y uno termina diciendo, bueno, y nos quedamos sin periodistas. No había opinión, no había quien informe. Eso le benefició enormemente a este, no sé cómo decirlo, porque no quiero sonar grosero, pero a este cuentero que estuvo en Carondelet le benefició enormemente y le permitió que se lleve todo lo que quiso y que nos robe, que corrompe el país, que destruye el Ecuador. Y lo más grave del caso es que, mire, en este momento tenemos más de 1.600.000 electores fantasmas, que ahora el Consejo Nacional Electoral los quiere llenar con migrantes, venezolanos y otros, para que voten nomás. Y el propio Correa ayer, a través de un tuit, invitaba a los migrantes de que se inscriban en el padrón para que puedan elegir. ¿Qué nos está pasando? Claro. ¿Y qué nos pasó durante todos estos años en que dejamos que esto ocurra? Porque los ecuatorianos como sociedad fuimos cómplices de eso, fuimos cómplices silenciosos. Ayer, mi estimado Fernando, veía una encuesta y decía que el 68% de la población del Ecuador respalda una nueva asamblea constituyente, que es la gran trampa que está esperando Correa, está urdiendo Correa para en una negociación en la asamblea constituyente librarse él y librar a su gente de los juicios que están tramitándose. Declarar una amnistía general, de lo que yo tengo entendido. Exacto, ese es el truco. Y hay un 68% significa algo más de 2 de cada 3 personas están dispuestas a volver a caer en este engaño monumental que es una asamblea constituyente. En la historia del Ecuador, que es una historia joven, es una historia que tiene 2 siglos, hemos tenido 20 asambleas constituyentes. Ninguna ha resuelto nada. Han hecho otras constituciones que otra vez han sido violadas, porque otra vez hemos elegido a las mismas personas con las mismas actitudes impositivas y no hemos dado un paso adelante. El problema no es una asamblea constituyente y una nueva constitución. El problema es un cambio de actitud de todos los ecuatorianos, de manera que sepamos elegir mejor a nuestros gobernantes, de manera que al cambiar una actitud los electores, logremos que cambien también los elegidos. Pero mientras no cambiemos los electores, no podemos cambiar a los elegidos. Y mientras no tengamos un país consciente de sus deberes y sus derechos, pero también de sus deberes, seguiremos creyendo que una asamblea constituyente es la solución. Y la asamblea constituyente que se arme será una nueva decepción, un nuevo engaño y una nueva treta de los políticos de siempre, en este caso los correístas, para librarse de los juicios penales que en caso contrario tendrán que afrontar por todas las pillerías enormes que hicieron durante 10 años y medio, aunque se hayan encargado de ocultarlas y mucha gente no se haya dado cuenta de que ocurrían. Pero claro, tenemos que ser conscientes de eso, no tenemos que caer en esos juegos. La persecución a la prensa se hizo con el beneplácito de mucha gente que por comodidad o por complicidad se quedó callada y permitió que la prensa sea perseguida. Y que el tipo se quedara 10 años y medio también fue posible porque mucha gente por comodidad o por miedo se quedó callada y permitió que se transgredan las leyes y se pongan tribunales electorales chuecos que hagan unas elecciones torcidas. Y ahora quieren repetir el proceso, quieren volver a otra asamblea constituyente como la que convocó Correa al poco de ser elegido y quiere otra vez a través del Tribunal Supremo Electoral, del Consejo Nacional Electoral, torcer la voluntad de los ciudadanos en unas elecciones chuecas. El correísmo está engañando a mucha gente y está queriendo repetir un proceso por el cual ya pasamos y nos dejó lo que nos dejó. Y parece que mucha gente, 68% de la gente, no ha aprendido nada. No aprendemos de la historia, no conocemos, no la buscamos. Dicen que el hombre es el único animal, perdón el término, que tropieza 2 veces con la misma piedra y parece que estamos queriendo volvernos a tropezar, que no terminamos de aprender, ¿no? Y en este ámbito de no terminar de aprender, lo que más nos preocupa es, por ejemplo, los millennials, los jovencitos, manejados
a través de las universidades, de profesores cubanos, venezolanos, españoles, etcétera, etcétera, que vinieron no para enseñar ciencias, sino para adoctrinar a los muchachos, votan a ciegas por el correísmo. Y esto significa también una preocupación enorme para el país, porque hay que recuperar a estos muchachos, darles luces suficientes para que se den cuenta y voten con conciencia cívica por lo menos. Si quieren votar por Correa, pero voten. Ok, pero sabiendo quién es Correa y qué es Correa. No como en este instante, simplemente porque dicen, bueno, él estuvo 10 años y yo no conocí a otro presidente. ¿Cuántos años tiene el muchacho que va a votar? 14, 15, 16. Entonces, cuando Correa llegó, ellos tenían 4, 5, 6 años, es decir, no tenían ninguna noción de lo que era Correa, pero escucharon la propaganda, las canciones, esto, lo otro, y tienen metido dentro del cerebro este chip danino que no les permite pensar con claridad. Necesitamos hacer todos estos temas, pero no sé cómo ni cuándo. Ahora, yo tengo bastante confianza en que esos chicos tienen ya una nueva visión del mundo. Si bien en este momento puede aparecer en las encuestas que hay un alto porcentaje de millennials que pueden sentirse engañados por el correísmo, porque todo lo que conocieron y la propaganda de esos años fue muy eficaz y muy bien diseñada, con mucho ingenio, con mucha inteligencia, también con mucha maldad. Pero yo creo que los chicos ahora no quieren vivir del Estado. Y lo que ofrece Correa es el Estado grande, obeso, el Estado que mete las narices en todos lados. Estos chicos, la mayor parte, quieren ser emprendedores, quieren ser sus propios jefes, quieren tener emprendimientos y quieren surgir por sí solos. Y claro, frente a estos chicos que tienen esa visión moderna del mundo, una visión del siglo XXI, una visión mundo globalizado, una visión mundo interconectado, lo que plantea Correa es absolutamente anacrónico. Lo que plantea la izquierda más antidiluviana que hay en el Ecuador es anacrónico, es absurdo. A ellos lo que quieren es un mundo en el que les permitan emprender, en el que les permitan trabajar en paz, en un mundo en el que les permitan desarrollar sus potencialidades. Yo creo que por eso me parece indispensable que se aplacen las elecciones, por lo menos de estos 90 días o 100 días que se han perdido en el proceso político por la pandemia, de manera que incluso estos chicos millennials lleguen a entender lo anacrónico de las propuestas del Estado benefactor, del Estado grandote, obeso, costoso, interventor, que interfiere en todo. Y adoptar las posiciones liberales de un mundo abierto, de un mundo libre, de un mundo moderno, dispuesto al emprendimiento, dispuesto no solamente a permitirlo, sino a fomentarlo, de manera que los chicos no quieran, como quisieron muchas personas en generaciones anteriores, conseguirse rápido el empleo público porque saben que ahí se pueden quedar 30 años sin tener que hacer mayor cosa y protegidos por un Estado obeso, costoso, inservible, sino que quieren emprender, quieren tener sus propias ideas, desarrollarse en este mundo del Internet, en este mundo tecnologizado, en este mundo de la informática. Y entonces yo creo que los chicos pueden al contrario ser una fuerza que en vez de apoyar a la izquierda y al correísmo y a las posiciones más anacrónicas, apoye a quienes lo que quieren es un Estado menos regulador, menos interventor, que interfiera menos en la vida de la gente, en los proyectos de la gente, y permita que los jóvenes, entusiastas, llenos de nuevas ideas, con una visión de un nuevo mundo, emprendan, utilicen sus capacidades, sus herramientas, sus conocimientos, sus ideas y sus ideales para desarrollarse como personas y no ser simplemente burócratas de escritorio que se consiguen un puestito en un ministerio y se quedan ahí anquilosados 30 años hasta que les sale moho y ya viejos se jubilan sin haber desarrollado nada propio, ni nada personal, ni nada satisfactorio. Ojalá sus palabras sean proféticas, mi querido Jorge. El tiempo es nuestro peor enemigo, siempre, por lo menos lo considero así. Es un placer gozar de su sabiduría y su conocimiento. Jorge, un abrazo enorme, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este noticiero.
Al contrario, el agradecido soy yo y un abrazo tanto a usted, mi querido Fernando, como a todo el público de Colosal y a toda la gente de Ambato y de la provincia de Tungurahua, una provincia tan querida, tan valiosa, es tan grato ir a Ambato, tan grato estar con la gente de Ambato, que cada vez que me regalan unos minutos en su micrófono me siento en realidad gratificado y agradecido. Muchas gracias. Jorge Ortiz dialogando con nosotros. Mañana 5:30 minutos, más noticias en Colosal, la que sí le dice la verdad.